Hola amigos, bienvenidos a la entrada de nuestro blog dedicado a los componentes dinámicos de Ajax de la familia de HTMLX. Hoy vamos a hablar de un componente muy poco utilizado, pero seguramente uno de los más poderosos a la hora de implementar aplicaciones ricas de Ajax sobre nuestros sitios web. Vamos a hablar de un aplicativo de los más poderosos que tiene esa familia. Nos estamos hablando, por supuesto, del data procesador. ¿Qué es el data procesador? Vamos a mirar aquí en nuestra documentación de HTMLX. Vamos a mirar que dentro de los componentes de interfaz de usuario tenemos varias categorías, y en la categoría de administración de soluciones del lado del servidor tenemos uno muy especial, que es el que vamos a hablar en este momento, que es el data procesador. Nuestro procesador de datos es un componente que trabaja de la siguiente manera, y voy a hacer mucho énfasis en explicar bien esta parte, porque obviamente si nosotros entendemos bien lo que estamos haciendo acá en este momento, pues vamos a tener una ventaja muy grande con el componente en mención y con nuestras aplicaciones, que tomará mucha fuerza. Observemos que una aplicación tiene fundamentalmente cuatro partes. Una aplicación de HTMLX tiene la base de datos. Nuestra base de datos puede estar en cualquier manejador. De HTMLX soporta muchas bases de datos. Hay un script del lado del servidor encargado de gestionar la comunicación entre la base de datos y nuestro componente. Nuestro server-side script puede estar programado en cualquier lenguaje de servidor, como ASP, como CGI, en Perl, como PHP, como Python o cualquier aplicación que nos sirva para hacer aplicación del lado del servidor. Al lado del cliente tenemos un componente que es nuestro data procesador. Nuestro data procesador pues tiene definitivamente muchísimas APIs. Hoy solamente vamos a mirar desde un punto de vista general para qué sirve el data procesador y cómo se puede utilizar en nuestras aplicaciones. Lo primero es que miremos que el componente, sea cualquiera de los componentes que hemos visto que utilizan el framework de Ajax, tiene unos eventos, y esos eventos tienen un hilo conductor de comunicación que lo podemos ver aquí. Cuando el componente ha cambiado, por eso el evento was change, si ha cambiado, inmediatamente se informa al data procesador, quien informa al script del lado del servidor que han cambiado los datos. El script del lado del servidor se comunica con la base de datos para hacer la edición, la eliminación o la inserción, lo que hemos denominado nuestro CRUD, y desde aquí la base de datos responde con un código. Este código lo toma nuestro server-side script, quien por medio de una confirmación se comunica con el data procesador. Aquí está la confirmación. Confirmación a data procesador informa al componente que ha sido grabado. Y esto genera una serie de eventos que nos permite a nosotros cambiar los estados de nuestro componente. Miremos un ejemplo. Aquí tengo una aplicación que estoy trabajando, y en esta aplicación tenemos una de las tablas típicas de las cuestiones que estamos manejando, son las bodegas. En bodegas, aquí tenemos una lista de bodegas. Vamos a ir a la base de datos y vamos a mirar dónde se almacena. Nuestra base de datos, estamos hablando de una tabla en particular que gestiona, que es gestionada, y en este caso vamos a hablar de la tabla bodegas. Esta tabla bodegas tiene estos elementos. Observemos que tenemos un código de bodega y un nombre de bodega. El código 123 tiene una bodega de desembarque, por ejemplo. El 198 bodega Los Alcázares, 199 bodega de prueba. Y vamos a entrar entonces a hacer un trabajo sobre alguna bodega. Observen que está sincronizado la tabla, está sincronizada con un componente grid. Por eso observemos que en el data procesador este es el componente que en este caso es la grid. Y el data procesador, que es invisible a los visitantes, es el que gestiona una actividad como la siguiente. Bodega de desembarque, le vamos a cambiar el nombre por bodega de puerto. Observen que ha cambiado de nombre. Y la bodega de Los Alcázares, bueno, dejémoslo así para que miremos solamente esto. Vamos nuevamente a la base de datos y miremos que la bodega de desembarque con código 123, cuando yo le digo actualizar,
Observen que la 123 ya se llama bodega de puerto. ¿Qué ha pasado? Miremos lo que ha sucedido. El componente cambió. El componente que es la grid ha cambiado. Al cambiar, el dataprocesador informó al server-side script, el cual actualizó, hizo un update en la base de datos. Esta base de datos informó al script que todo salió bien, un código de respuesta de conexión bien, lo cual hace una confirmación, y el dataprocesador, por supuesto, en este momento informa al componente que el cambio ha sido desarrollado y él cambia de color. Observen que en este momento se llama bodega de puerto 23. Miramos en la base de datos nuevamente, examinar la tabla, y vemos que se llama bodega de puerto 23. Observen todo el código que nos hubiéramos ahorrado, que nos ahorramos aquí si hubiéramos trabajado de otra manera. Una gran ventaja es que observen que cuando yo cambio el nombre de bodega Los Alcázares, llamemos a bodega La Francia. Observen que cuando yo cambio el nombre, por un momentico esto aparece oscurito y después pasa a ser del color típico. El tiempo en el cual este cambio está oscuro es el tiempo que se demora el evento was changed para informar al dataprocesador, para que ejecute el script de servidor, para que actualicen la base de datos, para que vuelva a la confirmación y para que el componente pase a clarito nuevamente. Entonces recuerden, el componente al cambio queda oscuro, se informa, se cambian los datos, se actualiza la base de datos, volvemos al dataprocesador, el cual dice que ha cambiado y vuelve a ser clarito. Así que hagámoslo para que lo podamos observar. La Francia 3. Cuando yo le diga me salga de acá, observen lo que sucede con el colorcito en este punto. Observen que se vuelve negrito y después se vuelve clarito nuevamente. Ese momento de negrito y clarito es cuando precisamente le estamos informando al componente. En este caso el componente se llama nuestra grid, que ya lo hemos visto en este mismo blog, y ese componente grid se encarga de actualizar los datos de esta celda, porque se lo hemos enviado desde el server-side script mediante el evento whatSaved. Was changed, whatSaved. Ha cambiado, ha sido grabado. Así que esto es una utilización típica de un dataprocesador. Aquí tenemos nuestra API con muchísimas funciones porque es muy poderosa. Aquí están métodos y eventos. Tenemos los principios básicos de operación, que son los que les acabo de explicar: parámetros de entrada, comunicación con la base de datos en entrada y salida, operación de resultado. El dataprocesador es muy poderoso, se comunica mediante XML, y el XML es una de las posibilidades que tenemos para comunicar nuestra aplicación con nuestra base de datos sin necesidad de utilizar más que un componente de Ajax. Para esto sirve el Ajax. Observe que la página no se ha cambiado. Cuando digo no se ha cambiado, es que no se ha recargado. Si yo digo la bodega La Fran y miro aquí, la bodega se llama bodega La Fran, ¿sí? Pero si yo llego acá y le digo a nuestro componente bodega La Francia con varias A, con 4A, observen que no tengo que decirle guardar un botón ni nada por aquí, simplemente lo hace automáticamente. De eso se trata el Ajax, de la asincronía que permite manejar aplicaciones de esta manera. Así que gracias nuevamente por estar en este blog, gracias por ver este video, y por favor comenta, deja tus preguntas. Esperamos que tu camino en el desarrollo de aplicaciones de Ajax y en el uso de componentes dinámicos para poder hacer tus aplicaciones mucho más poderosas en términos de interfaz y de comunicación entre el cliente y el servidor, pues sean cada vez mejores. Así que no te olvides de volver a dar un paso por DHTMLX en español, y esperamos que para próximas aplicaciones sigas utilizando el dataprocesador como componente de interfaz de comunicación entre cliente y servidor a través de componentes dinámicos de HTMLX. Recuerden, mi nombre es Carlos García y nuevamente espero que me dejen las preguntas sobre este hermoso componente, y espero
que puedan volver y que puedan estudiar y que puedan enseñarnos, que puedan aprender y que puedan compartir. Observen cómo lo que hemos aprendido funciona trabajando directamente con la base de datos sin tener que tener botones de nada. Muchas gracias por estar aquí, espero que dejen las preguntas sobre el uso del dataprocesador aquí en HTMLX en español. Muchas gracias. Chao, chao.